A ver, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar cómo sabemos lo que sabemos del universo? Pues para responder a eso vamos a meternos de lleno en el corazón de la física, para descubrir cómo esta ciencia convierte la simple curiosidad en conocimiento del bueno, en hechos que se pueden comprobar. Todo, absolutamente todo, empieza con una pregunta. Y muchas veces sobre algo que vemos cada día. Oye, ¿por qué se cae una manzana de un árbol? Esto es lo que llamamos una observación cualitativa. Nos damos cuenta de que algo pasa, vemos que ocurre. Es el primer pasito, la chispa que enciende la mecha. Pero la física no se queda en el qué, que va mucho, mucho más allá. Quiere saber el cómo y sobre todo el cuánto. Consigue transformar esa observación de la manzana se cae en una ley matemática súper precisa que puede predecir exactamente con qué fuerza cae. Este salto de lo cualitativo a lo cuantitativo es la verdadera magia de la física. Venga, pues esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, vamos a definir bien qué es la física. Luego, exploraremos su método, el experimental, y cómo mide el mundo. Después, veremos los tipos de palabras que usa, las magnitudes. Y por último, nos enfrentaremos a una realidad que es inevitable, la imperfección de las medidas. Vamos a lo primero. La palabra física viene del griego physis, que significa ni más ni menos naturaleza. Así que, en sus inicios, la física era el estudio de todo lo natural. Era una especie de filosofía de la naturaleza. Hoy, la física es la más fundamental de todas las ciencias. Lo que busca son las reglas del juego del universo. Intenta entender esas interacciones básicas entre la energía, la materia, el espacio y el tiempo que lo controlan absolutamente todo, desde cómo se mueve una galaxia hasta la partícula más enana que te puedas imaginar. Vale, entonces, ¿cómo descubre la física estas reglas? Pues no es una colección de datos que alguien se aprende de memoria. Para nada. Es un proceso, un método muy riguroso para interrogar a la naturaleza y conseguir que nos dé respuestas fiables. La idea clave es esta, y es fundamental. La física se construye sobre experimentos y mediciones. No se basa en opiniones, ni en lo que a uno le parezca. Se basa en datos que se pueden verificar. Es una ciencia de hechos, una ciencia fáctica. El proceso sigue unos pasos que tienen toda la lógica del mundo. Primero, se observa algo. Segundo, se intenta dar una explicación, lo que llamamos una hipótesis. Tercero, y esto es crucial, se diseña un experimento para poner a prueba esa hipótesis y se la pone a prueba sin piedad. Y cuarto, si la hipótesis sobrevive a todos los experimentos, puede llegar a convertirse en una ley que describe cómo funciona ese trocito de la naturaleza. En el corazón de todo este método experimental está la medición. Podríamos decir que si el experimento es la pregunta, la medición es la respuesta que nos da la naturaleza. Es, por así decirlo, el lenguaje que habla la física para describir la realidad. ¿Y qué es medir? Pues en el fondo es algo muy simple, es comparar. Cuando medimos cuánto mide algo, lo que hacemos es compararlo con un estándar, como el metro. Y gracias a que todo el mundo usa el mismo patrón, los resultados son coherentes y se pueden reproducir en cualquier laboratorio del mundo. En este lenguaje de la física, las palabras que usamos para describir esas propiedades que se pueden medir, como la longitud, la masa o la temperatura, se llaman magnitudes. Es el vocabulario básico para poder describir el mundo con números. Pero ojo, porque no todas estas palabras, no todas las magnitudes son iguales. Hay dos tipos fundamentales y entender la diferencia entre ellas es clave para poder describir el mundo como toca, con precisión. Por un lado tenemos las magnitudes escalares. Para estas, con un número y una unidad ya está todo dicho. Por ejemplo, 30 grados Celsius, 70 kilos, 15 segundos. La información está completa. Pero por otro lado están las magnitudes vectoriales, y estas necesitan más chicha. Además del valor y la unidad, necesitan una dirección. La fuerza, la velocidad o el desplazamiento son ejemplos de esto. Con este ejemplo se ve de maravilla. Imaginemos que estamos de acampada y alguien nos dice que hay un lago a 2 kilómetros. Ese dato, 2 kilómetros, es un escalar y la verdad no ayuda mucho. ¿2 kilómetros hacia dónde? ¿Norte? ¿Sur? ¿Este? Se necesita el vector completo, 2 kilómetros hacia el noreste. La dirección es la información clave que nos falta para llegar. Y ahora vamos a tocar un tema que es central en cualquier medición que se haga, la imperfección. Porque sí, cada vez que medimos algo, es inevitable que haya un cierto grado de incertidumbre. Es súper importante entender que cuando en física se habla de error experimental, no se está hablando de un fallo o de una equivocación. Es la incertidumbre que va pegada al propio acto de medir, y se debe a los límites de nuestros aparatos, de nuestros sentidos y del propio método que usamos.
Esta analogía del arquero es fantástica para entender dos conceptos que son clave aquí. La precisión tiene que ver con la consistencia, es decir, ¿están todos los tiros muy juntos, agrupados? Si es así, el tiro es preciso. La exactitud, en cambio, es otra cosa. Es lo cerca que está el centro de ese grupo del objetivo real, de la diana. La ciencia, por supuesto, siempre intenta ser las dos cosas, precisa y exacta. Claro, estas incertidumbres pueden venir de distintos sitios. Pueden ser naturales, como una cinta métrica de metal que se hace un pelín más larga con el calor. Pueden ser instrumentales, por la propia imperfección del aparato de medida. O pueden ser personales, por las limitaciones de la persona que observa. La ciencia lo sabe y trabaja para reducir todo esto al mínimo. Así que el punto crucial es este. Lejos de ser una debilidad, el hecho de reconocer, entender y calcular el error es una de las mayores fortalezas del método científico. Significa que conocemos los límites de nuestro conocimiento y eso hace que las conclusiones sean muchísimo más sólidas y fiables. Y esto nos deja con una pregunta final para darle una vuelta. Si ninguna medida es perfecta del todo, ¿cómo es que confiamos en la ciencia para construir puentes, mandar cohetes al espacio o desarrollar medicamentos? Pues la respuesta, como hemos visto, es que la ciencia no ignora la incertidumbre, sino que la gestiona. Y es precisamente esa gestión honesta de la imperfección lo que la convierte en la herramienta más potente y fiable que tenemos para entender el mundo.